Un saludo, amigos. Hablo hoy de la oposición entre los conceptos de naturaleza y cultura. Hago una precisión a propósito de lo que es la comprensión y extensión de los conceptos aplicado al de naturaleza. Si se retiene la comprensión del concepto de naturaleza, se retiene el ser de las cosas. La nota o notas esenciales que hacen que cada una pertenezca a una especie y pueda ser nombrada con el nombre de dicha especie. Es lo que sucede cuando se dice, por ejemplo, que el hombre es un animal racional, porque por apelación al género animal y a la diferencia específica racional, se dice en qué es idéntica a otros seres y en qué se distingue de los demás. En este caso no se mencionan los hombres que hay, sino lo que son. En cambio, si se retiene la extensión del concepto de naturaleza, no se atiende al ser de las cosas, sino a las cosas que tienen ser. En esta acepción el término suele reservarse para mencionar las cosas que hay, para nombrar todas las cosas que son por naturaleza, a lo que también suele llamarse mundo o universo, pero no se utiliza para decir qué son. Entendido en el primer sentido, el concepto de naturaleza es objeto de la ontología general. Entendido en el segundo, es objeto de la cosmología racional. Ambos sentidos han sufrido ciertas variaciones desde los comienzos de la filosofía, variaciones que han tenido en cada ocasión su término contrapuesto. Las principales contraposiciones que han resultado de este proceso histórico han sido entre la naturaleza y el arte, la naturaleza y la convención, la naturaleza y la gracia, la naturaleza y el espíritu subjetivo, la naturaleza y el espíritu objetivo y, por último, entre la naturaleza y la cultura. En este último par de naturaleza y cultura, el segundo miembro, cultura, se supone ha ido absorbiendo, ha ido heredando los sentidos de los anteriores. Sentidos de arte, convención, gracia, espíritu subjetivo, objetivo, etc. Vamos con las contraposiciones. En primer lugar, entre naturaleza y arte. La palabra española naturaleza procede del latín natura, que es a su vez una traducción del griego physis. Los tres términos están emparentados en sus respectivos idiomas con significados tales como nacer, engendrar, parir. Lo que explica que ya los primeros filósofos griegos aplicaron el concepto a las propiedades que tiene un ser desde que nace, propiedades que le pertenecen de tal manera que nunca puede perderlas. Un gorila nace gorila y un caballo nace caballo. Nada puede cambiar este hecho en la vida de uno u otro. La naturaleza sería, según esta primera acepción, aquello que desde sus orígenes es lo que es. Esta acepción permanece vigente en la actualidad. Así entendido, el concepto es idéntico al de especie o esencia. En Platón, Aristóteles y luego, de modo muy explícito en Porfirio y Linneo, designaba algo inmutable, pese a lo cual nunca ha sido difícil admitir que la naturaleza de un ser permite e incluso favorece algunos cambios, particularmente aquellos que pueden ser entendidos como un desarrollo de la propia esencia. En la naturaleza del caballo está el poder pasar de potro a animal adulto, y en la del trigo el pasar de semilla a espiga. No decimos, sin embargo, que esté en la naturaleza de la hoja de higuera el servir para que Adán y Eva oculten su desnudez, ni en la de los árboles el que sirvan para que haya mesas, sillas y otros objetos hechos de madera. Estos fines les vienen a las cosas por decisiones que los hombres toman sobre ellas. Es lo que distingue el arte, entendido como artificio o técnica, de la naturaleza, pues las cosas artificiales no proceden de ésta, sino que se les agregan. Existen, según esto, dos reinos: el de lo que es natural por sí, como los árboles, los animales, sus cuevas, etc., y el de lo que procede de la mano del hombre, como los barcos, las casas o las herramientas. Las cosas de este segundo reino serán posteriormente recogidas bajo la denominación de cultura material. La segunda contraposición es entre naturaleza y convención. El concepto de lo artificial no sirvió entre los antiguos solamente para clasificar los objetos materiales fabricados por la técnica humana, sino que se amplió para dar cabida además a otras entidades sociales como la ley o la religión. La contraposición se entabló entonces entre physis, naturaleza, y nomos, convención. Esta oposición fue discutida por los sofistas y Platón en el siglo V a.C. Se trataba de ver si el lenguaje, la religión, las leyes y la moralidad son naturales e incluso han sido puestas por los dioses desde el origen de la humanidad, o si han sido producidas por medio de acuerdos y convenciones humanas. La cuestión tenía una gran importancia, pues no podían ser alteradas por decisiones humanas en el primer caso, debido a que tienen que seguir su propio curso natural, y sí en el segundo, debido a que lo que han hecho unos hombres, otros lo pueden deshacer con igual derecho.
Esas entidades que para unos eran naturales y para otros convencionales son incluidas actualmente en el concepto de cultura social. La tercera contraposición es entre naturaleza y gracia. El concepto de naturaleza como universo o totalidad de las cosas naturales, distribuido normalmente en tres reinos desde Aristóteles, mineral, vegetal y animal, sufrió una transformación importante en la Edad Media. Para los filósofos y teólogos musulmanes, judíos y sobre todo los cristianos del momento, la naturaleza fue el conjunto de los seres creados por Dios, o más brevemente, la creación, lo que dio lugar a otra oposición que habremos de tratar aquí, que hay entre las cosas que proceden del Creador y el Creador mismo, cuya realidad espiritual no es de este mundo. Al reino natural se opuso entonces el reino de la gracia. La gracia es un don o favor que Dios da al hombre con vistas a su salvación, sin que éste lo haya merecido o haya tenido que esforzarse para conseguirlo por sí solo. Este don alcanza su significado más profundo en el orden establecido por el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo, un orden espiritual en que se realiza en este mundo natural el reino de la gracia. Un claro ejemplo del don de la gracia es la conversión de San Pablo. Los teólogos están de acuerdo en que no se debió a un trabajo racional emprendido por el apóstol, sino a la acción de la gracia donada por Dios. No todos los filósofos y teólogos, sin embargo, concibieron del mismo modo la relación entre la naturaleza y la gracia. Algunos, como los jansenistas, en cuyos principios se educó Descartes, pensaron que los dos reinos están totalmente separados, en tanto que otros creyeron que hay armonía entre ellos. La posición de estos últimos fue la más extendida y duradera. La mantuvieron, entre otros, San Agustín, para quien la naturaleza es una gracia universal sobre la que una vez degradada y caída por culpa del pecado, recae la gracia divina para elevarla y santificarla de nuevo. También Santo Tomás, que creyó que la gracia no elimina, sino que perfecciona la naturaleza. Y Leibniz, para quien existe una perfecta armonía entre las dos. En tercer lugar, la naturaleza y el espíritu subjetivo. Mientras existieron las grandes monarquías europeas de los siglos XVII y XVIII, la teología política explicaba que el poder es dado directamente por Dios al monarca. Las monarquías fueron luego reemplazadas por las naciones políticas actuales y la teología política por la teoría constitucionalista del presente, según la cual son las naciones las que dan el poder a los parlamentos y estos son asambleas que proceden del pueblo y lo representan. La reforma de Lutero está en el origen de estas transformaciones por convencer a sus adeptos de que el Espíritu Santo no infunde su gracia a los fieles a través del papado de Roma, sino que la sopla, spiritus significa aire o soplo, sobre el interior de cada uno de ellos. Esto era dar por supuesto que existe un ser interior. En el hombre existe algo íntimo dentro de él, donde él puede adentrarse en busca de su verdadera sustancia. No debe extrañar que la psicología como ciencia introspectiva apareciera en el mundo protestante. De hecho, fue un escritor protestante, Goclenius, quien la puso en circulación a finales del siglo XVI y principios del XVII. Las experiencias individuales, hábitos personales y, en suma, todo lo adquirido por medio del aprendizaje se incluye hoy en el concepto de cultura en sentido psicológico. La quinta oposición es entre naturaleza y espíritu objetivo. El Espíritu Santo soplaba su gracia sobre el rey y una vez depuesto éste, el espíritu del pueblo, sopló la cultura sobre los hombres. Según los filósofos románticos alemanes, el espíritu de un pueblo es un ser vivo, activo, una entidad real superior a los individuos, un todo del que estos son miembros, que cobra cuerpo en la marcha de la historia a través de los individuos, ciertamente. Su esencia es la moralidad, el derecho, las costumbres, la religión, el clima, etc. La historia no es historia de los individuos, sino de estos espíritus populares. Individuos como Alejandro Magno, Julio César o Adolfo Hitler pueden encarnar el espíritu de su pueblo. Otros como Lenin o Stalin pueden encarnar el de la clase proletaria. Sus palabras, pensamientos y actos no serán entonces propiamente suyos, sino manifestaciones o muestras del auténtico espíritu que les embarga. Entonces sobresalen por encima de sí mismos y se convierten en sujeto de la historia, pero no por sí, sino por ser una encarnación privilegiada del espíritu de su pueblo, único y auténtico sujeto histórico.
Los filósofos románticos alemanes pensaron que la historia es historia de la humanidad, que se va realizando por etapas, cada una de las cuales corresponde al espíritu de un pueblo particular. La humanidad que aguarda al final del camino de la historia es el espíritu universal, según Hegel, un espíritu que será el resultado de la concurrencia y relación de todos los espíritus objetivos particulares, los cuales habrán ido sucediéndose y superándose unos a otros en el tiempo. El espíritu objetivo, el espíritu universal, del que habla Hegel en concreto, es lo que hoy se encierra bajo el término de cultura en las mentes de muchas personas cuando hablan de la cultura del pueblo, la cultura popular o la cultura de la humanidad, etc. Voy a la conclusión de esto, un final, que es la contraposición precisamente entre animales y hombres. Los cuatro primeros sentidos del término cultura se han utilizado por diferentes escuelas de filosofía y ciencias sociales para distinguir al hombre de los animales. Cuando se ha pensado que el primero posee un mundo artificial y el segundo no, se les ha distinguido por el concepto de cultura material. Cuando se ha pensado que uno vive en sociedades y el otro en hordas y rebaños, se les ha distinguido por el de cultura social. Cuando por último se ha pensado que uno es capaz de aprender conductas nuevas y el otro se guía únicamente por su instinto, se les ha distinguido por el de cultura subjetiva. Como se verá en adelante en otros vídeos, la oposición entre el concepto de naturaleza y cualquiera de estos tres sentidos del concepto de cultura carece de fundamento, por lo que no puede aceptarse que esta sea la diferencia entre hombres y animales. Respecto al último sentido, el de cultura como un conjunto unitario, espíritu objetivo, espíritu absoluto, etc., como un conjunto unitario que a la manera del espíritu objetivo, lo universal, engloba la totalidad de las cosas humanas, se verá asimismo que se trata de una idea vacía de contenido, pese al gran vigor que tiene en nuestro tiempo. Hasta otro momento, amigos.